Buenas noches, amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a el video estimulante del día de hoy que voy a compartir con todos ustedes, donde vamos a tratar el tema de las emociones y el tema de las emociones habladas o las emociones dichas y por ende las emociones sanadas. Así que bienvenidos a todas y a todos. Me encanta poder estar de vuelta con ustedes aquí en este espacio. Disculpen que he tardado un poquitito hoy. Lo que pasa es que hemos tenido día de entrenamiento especial online que seguramente me habrán visto. Y bueno, estuvimos bastante atareados en la parte de la disciplina que practico. Espero que se encuentren muy bien, espero que se estén cuidando muchísimo, así que bueno, bienvenidas a todas y a todos. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de las emociones, como les estaba diciendo, y me gustaría mostrarles una foto que tengo por acá, que seguramente quizás la puedan ver ahí, ¿de acuerdo? Que es una foto mía, aunque no puedan creer soy yo, hace 8 años atrás aproximadamente, y el señor que está al lado mío es nada más y nada menos que el señor Bernardo Estamateas. Bernardo Estamateas me formó en una serie de seminarios y formaciones para psicólogos y para especialistas, y él trabaja muchísimo el elemento de las emociones, pero también trabaja de una manera increíble todo lo que tiene que ver con las emociones tóxicas, o lo que en realidad nosotros interpretaríamos como emociones tóxicas. Como ustedes bien sabrán, su esposa también es terapeuta, Alejandra Estamateas, que también tengo el placer de conocerla, y también tiene un material que pueden buscar todos con muchísimo gusto, que se llama Emociones Expresadas, que explica específicamente cómo manejamos las mujeres las emociones. Porque ustedes saben que el tema de las emociones no son iguales para mujeres y para varones. Son distintas. Si bien la emoción es algo general para todos por igual, como vivencia, no se experimenta de la misma manera en mujeres que en varones, ¿ok? Esto tenemos que saberlo para arrancar. Por eso le estaba también trayendo la idea de que en caso que les interese el tema, busquen información que les puedo propiciar si quieren de Bernardo Estamateas con el libro Emociones Tóxicas, y también pueden buscar a Alejandra Estamateas con el libro de Emociones para las Mujeres. Y ella explica específicamente cómo es la vivencia en la emoción femenina. La palabra emoción viene del griego emotio y quiere decir movimiento. En realidad nosotros lo que vivimos es un movimiento interno que se identifica o se interpreta como emoción, de alguna manera. La emotio o el movimiento que esta sensación o esta vivencia interna genera es lo que nos lleva muchas veces a hacer distintos tipos de cosas y expresar ese malestar o ese bienestar a través de distintos tipos de conductas. El gran tema acá es que, por ejemplo, lo plantea la señora Alejandra Estamateas en su trabajo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, como muchas veces el expresar las emociones nos puede jugar muy en contra, mucho más que al varón, porque al varón le cuesta más expresar las emociones, y en el caso nuestro, de nosotras, lo que nos sucede es que esta expresión, diríamos, casi natural que hacemos de lo que sentimos, puede jugarnos en contra en el momento que tomen poder, diríamos, los demás de estas emociones y puedan controlarnos emocionalmente, valga la redundancia, a través de este dominio que tomen, conociendo cómo funcionamos, conociendo cómo pensamos, conociendo cómo sentimos. Hay muchas personas que psicológicamente de manera lamentable funcionan desde un lugar de la manipulación, y este elemento juega en contra principalmente a las mujeres. El varón, vuelvo a repetir, lo maneja de otra manera. Sin embargo, el varón, y acá quiebro una lanza por mis pacientes varones, que tengo muchos también, y por todos los varones que estén escuchando, es muy emocional. Lo que sucede es que le cuesta más esto de la expresión. Yo no sé si podemos decir que es más emocional que nosotras. Es emocional en otro sentido, y quizás sí sea más sensible en términos generales a lo que le generan las emociones que a la mujer, aunque les parezca mentira. Sin embargo, esto de no expresar muchas veces le genera como corazas que lo protegen en cierto aspecto. Nosotras nos ponemos como más expuestas en mostrar lo que sentimos, la emoción que vivimos y demás. Entonces no siempre, y acá depende también del género y depende de nuestras características en general de circunstancias de vida, no siempre necesariamente decir las emociones que sentimos
es sinónimo de algo positivo para nosotros. Quizás sea muy positivo en el momento que se expresa porque uno se libera, uno se siente mejor y demás. Sin embargo, hay que cuidar mucho en qué espacios y en qué contexto se dice, porque muchas veces puede jugarnos también en contra, ya que siempre puede haber algún oportunista que esté tratando de ver cómo beneficiarse o cómo manipularnos si nos conoce desde el punto de vista emocional. Entonces tengan en cuenta este elemento que no es menor y que sí sucede porque el ser humano tiene este tipo de diríamos intersticios o recovecos oscuros y ocultos, ¿de acuerdo? Bien, decir es expresar y es poner en palabras y de alguna manera es decodificar en otro sentido lo que sentimos, ¿sí? Aquello que es emotio, o sea, aquello que nos mueve internamente. Este elemento es muy importante y también es muy importante primero, antes de poder expresar las emociones, identificar cuáles son. Porque, aunque les parezca increíble, hay muchísima gente adulta que llega a la adultez sin identificar realmente cuáles son las verdaderas emociones. ¿De acuerdo? Y este elemento no es menor. O personas que les cuesta mucho diferenciar entre, por ejemplo, la angustia y la tristeza, o la angustia y la ira, que también son emociones, ¿no verdad? Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos y mapeemos lo que sentimos emocionalmente y qué nos está pasando. Preguntarnos a nosotros mismos desde nuestro interior, a ver, ¿cuál es la diferencia entre rabia, por ejemplo, e impotencia para nosotros? Y poder empezar a identificar antes de poder expresar lo que nos está sucediendo. Porque si no, la emoción se transforma como una especie de arma que cuando uno en realidad la empieza a usar de manera indiscriminada para expresar hacia afuera y hacia el otro qué es lo que pasa o qué es lo que siente, ¿sí? Puede lastimar susceptibilidades, puede herir a la otra persona, puede herirse a sí misma, puede exponerse y mostrarse excedidamente de una manera totalmente innecesaria y correr cierto riesgo posteriormente. Entonces todos estos elementos tienen que ser tenidos en cuenta, ¿de acuerdo? Por otra parte, acuérdense que nosotros vamos a ver también videos donde estamos trabajando lo psicoemocional y diríamos las psicosomatizaciones. Entonces les agrego un concepto más que tiene que ver con el concepto de bioneuroemoción. O sea, la pregunta que nos tendríamos que hacer es en qué parte de nuestro cuerpo nosotros elegimos guardar aquellas emociones que no expresamos. Por ejemplo, cuando se practica yoga, es muy común que aparezcan expresiones físicas o, por ejemplo, inclusive hasta la emanación de aromas o de olores del cuerpo, ¿sí? En determinadas posiciones que el practicante hace. También están hablando de emociones que están canalizadas en ese lugar que se está trabajando con las hatas, con las posiciones del yoga, ¿sí? Y que en realidad ese lugar fue elegido por la persona para guardar emociones ahí. O sea, las emociones cuando no se dicen, cuando no se ponen en palabras, uno las almacena en distintos lugares del cuerpo. Esos lugares del cuerpo se liberan con las posiciones del yoga, con la meditación, con prácticas determinadas. Y ahí mismo en la misma práctica, muchas veces a través de lo que vendría a ser lo psicosomático, podemos identificar, inclusive hasta en el aroma que expide nuestro cuerpo con la transpiración o con lo que sea, el malestar que hay y el anquilosamiento que existe de emociones canalizadas en distintas partes del cuerpo. Esto es muy visible, por ejemplo, en mujeres se ve mucho con todo lo que es la expresión en el chakra sexual, que está relacionado con toda la parte vaginal y con toda la parte del aparato reproductor, donde aparecen olores, aromas. En el varón también se da, se observa mucho y a ver, hay que decirlo, hay que ponerlo en palabras y hay que explicarlo, porque todos somos armados biológicamente y tenemos este tipo, diríamos, de expresión también. Nuestro cuerpo también se expresa, ¿de acuerdo? A través de dolores, a través de olores, a través de sudores, a través de segregación de sustancias. Entonces todas estas cosas tienen que también ser habladas y puestas porque es, diríamos, la expresión que hace el cuerpo de las emociones que nosotros callamos desde la palabra. Si yo callo desde la palabra, mi cuerpo llora o expresa desde lo físico algo. Es muy común, por ejemplo, en la consulta, ver casos donde aparecen rinitis, o sea, de resfríos, o por ejemplo, malestares que tienen que ver con la parte nasal, los senos frontales,
sinusitis y demás, o rinitis alérgicas, donde en realidad la persona empieza a supurar agua, por ejemplo, por las narinas. Y es muy común verlo y se asocia la mayoría de las veces a aspectos que la persona no se anima a decir, que le angustian muchísimo y que de alguna manera no puede llorar, y lo que sucede es que el organismo lo que hace es sacar ese llanto reprimido por la nariz, por ejemplo, con una rinitis, con una alergia cronificada, que el paciente no entiende. Entonces siempre es muy importante que pueda vehiculizarse ese malestar primero a través de la palabra, porque en realidad es el canal más controlado que nosotros tenemos. Pero ¿qué sucede cuando yo pasa mucho tiempo que no vehiculizo todo este malestar y se empieza a anquilosar adentro mío y yo lo empiezo como a aplastar o apretar para evitar que salga? Evidentemente cuando sale se expone o explota a través de manifestaciones físicas, porque ya mis mecanismos defensivos a nivel psíquico no pudieron frenar el malestar. Entonces el malestar emergió, ¿sí?, a nivel físico. Por ejemplo, he conocido casos variados relacionados con el tema de la psicosomatización, como por ejemplo neoplasmas o cánceres en el colon, que en realidad, como no son atendidos, supuran pus, por ejemplo, a través del ombligo, a través de la estructura umbilical hacia afuera del paciente. Estos casos son súper vistos en la clínica y en realidad claramente, o sea, cuando atendemos al paciente nos encontramos que hay una historia complicada con la madre, que hay una historia complicada con el vínculo, que hay una historia complicada del embarazo y de la gestación del paciente, pero también de cómo el paciente, en este caso la mujer, concebía la gestación de sus hijos, ¿sí? Porque la supuración de materia está por el canal umbilical, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense las maneras, diríamos, increíbles que tiene nuestro organismo de poder expresar que se encuentra enfermo. Y también poder empezar a entender que la enfermedad no es biológica solamente. Cuando yo me encuentro enfermo, no es que esté mal de mi cuerpo. Cuando yo me encuentro enfermo, antes estuve mal espiritualmente, emocionalmente, afectivamente, socialmente, económicamente, políticamente, vivencialmente. Todos esos aspectos estuvieron alterados, me generaron un mal que apareció en el cuerpo. Pero tenemos que comenzar a pensarlo al revés, ¿ok? Esto es muy importante, ¿bien? La emoción mueve algo, moviliza. Por eso muchas veces cuando trabajamos en clínica infantil nos encontramos con esos chiquitos que no pueden quedarse quietos, y esto está relacionado a que hay una emoción, hay una emotio que está ahí adentro de ese aparato psíquico que no sabe cómo salir. De manera increíble, a mí me pasa muchísimo que los padres dicen, no entiendo qué les dijiste, porque se transformó en una sesión, a la otra sesión ya era otro niño. Muy simple y muy complejo al mismo tiempo. El niño es tremendísimamente permeable. Cuando uno señala un aspecto y se lo sabe comunicar, él libera inmediatamente la emoción y esa emoción desaparece y el niño se calma de manera instantánea. O sea, ese malestar, esa movilización constante física, ese no saber quedarse en ningún lugar concreto o sentirse aburrido y mal en todas partes, está relacionado con algo que él no sabe expresar en palabras porque es muy chiquito, ¿sí? Y cuando alguien se lo señala y él algo identifica que es parecido a lo que él siente, de manera inmediata ese malestar o esa tensión se calma. Y al calmarse desaparece la sintomatología física, que puede ser, por ejemplo, agitación motriz, hiperactividad, déficit atencional, distintos aspectos. Por otra parte, a ver, las mujeres, y acá vuelvo de vuelta a la emotio relacionada con el género, funcionamos distintas frente a las emociones que los varones, ¿ok? Pero también hay un factor que es clave en esto, que tiene que ver con que nosotras las mujeres somos 100% retentivas, retentivas en todo sentido. El principio de la retentividad, que es un principio físico, está asociado por naturaleza ontológica, ¿sí?, y filogenética a la esencia del género femenino. Nosotras somos las encargadas de contener, de sostener, de retener. Acuérdense, por ejemplo, de la mamá canguro que lleva a la cría encima, ¿no verdad? O sea, de cargar,
¿sí? Entonces, este elemento que tiene que ver con lo filogenético, ¿sí? O sea, lo que tiene que ver a la especie humana del género femenino o diríamos del sexo femenino, hace que en realidad nosotras estemos como predestinadas a esta cuestión de la retención y también figura como retentivo cuando tenemos que hablar de emociones. Somos más retentivas con la emoción, ¿sí?, que los varones. ¿Vieron, por ejemplo, cuando nosotras nos enojamos, que es muy común en las mujeres, que pase esto de que el varón nos pregunta qué es lo que nos pasa y nosotros decimos, nada, a mí no me pasa nada? O sea, enseguida de manera automática la defensa es retener, es callarse. Y en realidad lo que desea la mujer, lo que deseamos nosotros las mujeres es que el varón identifique naturalmente qué es lo que nos pasa, lo cual es complicadísimo, porque o sea, no es tan simple, ¿sí? Y el varón es un sujeto mucho más concreto desde el punto de vista de las emociones. Si él no siente que hay un problema que le está trancando el camino que quiere seguir para conseguir determinado objetivo, no se preocupa. Entonces surge que ella le contesta, a mí no me pasa nada, yo no siento nada, esperando que él advierta o adivine qué es lo que le sucede naturalmente, y él le termina respondiendo, bueno, entonces está bien, se da media vuelta y se va. Y ahí vienen los desencuentros, vienen los enojos, porque nosotras en las emociones somos 100% retentivas, y ellos en las emociones son 100% concretos. Para ellos, si no hay una emoción que le genera un problema concreto a resolver, no existe problema y no existe necesidad de discutir sobre ninguna emoción. Mientras que para nosotras es clave y fundamental que las emociones sean discutidas, que sean habladas y nos halaga que quizás el varón que está al lado nuestro identifique, ¿sí?, que realmente estamos dolidas o nos pasa algo, lo cual es complicado. Por eso, principio básico para nosotras, ellas, mujeres que me están escuchando. Aprendan a decir lo que sienten. Si necesitan algo, si quieren algo, si desean algo, díganlo. Yo a mis pacientes les pregunto, ¿y tú le dijiste? Sí, le dije. ¿Le hablaste? Sí, le hablé. ¿Pero cómo hablaron? Bueno, no así como te lo estoy diciendo a ti, me contestan. Bueno, no. Yo tengo que aprender como mujer a romper con este elemento retentivo y a poder decir y expresar en palabras mi emoción. Decir, me gustaría que pudieras entenderme de otra manera cuando yo me pongo mal, porque realmente sí algo me pasa, aunque yo te diga que no me pase. Expliquen lo que sienten, porque el varón va a entender de una forma mucho más clara y va a poder actuar de una forma más esperable a lo que ustedes esperan. Con este elemento les estoy salvando el 70% de los vínculos de pareja y más ahora en cuarentena, porque los problemas inician con estos aspectos, ¿de acuerdo? Con estas diferencias que tenemos por género y por sexo, ¿sí? Bien, por otra parte, psicosomatizaciones propias. El varón es muy raro que sea un ser que psicosomáticamente se hinche. Es raro encontrar un varón que se hinche o que se infle. Sin embargo, nosotras las mujeres nos hinchamos muchísimo. La inflamación de la parte y de la zona abdominal está directamente relacionada a la retención de angustias. Cuando yo retengo angustias o sentimientos de tristeza, me hincho. Porque en realidad nuestro vientre interpreta, o nuestro organismo, mejor dicho, interpreta que tiene que acumular agua porque hay algún tipo de conflicto que va a tener que subsanar a través de esa acumulación de líquido. Entonces nos hinchamos, hacemos acumulación de líquido. Se hacen acumulaciones de líquido en las extremidades, ¿tá? Por ejemplo, observen en dónde acumulan líquido a las mujeres, porque no es lo mismo acumular líquido en el vientre que acumular líquido en los pies. El pie, o sea, nuestros pies están relacionados con lo emocional. Yo tuve casos de mujeres que estaban en relaciones de pareja, siendo ellas las terceras en discordia, siendo ellas las que se encontraban en posición de amantes, y se sentían muy culpables de esa vivencia, a pesar de que la estaban transitando porque estaban enamoradas, y la psicosomatización inmediata era inflamación, pero elefántica, de los tobillos. Los tobillos se les inflamaban a niveles de este diámetro, o sea que no podían calzarse, no podían caminar, o sea que la angustia estaba depositada directamente en las emociones, en la impotencia de no poder transformar la realidad en la que estaban viviendo,
¿sí? Y sin embargo amar a la persona, y se inflamaban y se llenaban de líquido en esas áreas. La inflamación abdominal está también directamente asociada a la angustia, a la retención de tristezas, y todo este tipo de elementos hay que tenerlos en cuenta. También las reacciones adversas a todo lo que vendría a ser el trigo, ¿sí? Y la no tolerancia a las harinas. Tiene una vinculación con lo emocional. Cuando nos encontramos con personas que son celíacas, tenemos que investigar o tenemos que preguntarnos, en caso que ustedes sean, qué es lo que pasa con las claves emocionales de esa psicosomática, porque no deja de tener una parte psicosomática muy importante para investigar, que puede revelarles a ustedes una cantidad de claves para poder dominar la, diríamos, intolerancia al gluten, que no necesariamente es de forma única genética, ¿de acuerdo? Ni solamente orgánica. Acuérdense, las enfermedades no son biológicas, su origen es mental, su origen es de estado de ánimo. El origen de las enfermedades es la alteración de la energía del cuerpo de la persona en lo que tiene que ver en su estado de ánimo primero. Por ese canal nosotros alteramos nuestra energía. Y después vienen a consecuencia, diríamos, las alteraciones de la estructura física, ¿sí? Bien, por ejemplo, también hay otro ejemplo que me gustaría compartir con ustedes que es muy interesante. Las emociones, como por ejemplo el llanto, o las personas que lloran por emoción, que es muy común porque aparece muchísimo en el ser humano, tienen una relación directa con una descarga de tensión. O sea, en la emotio de la que hablamos inicialmente, que de la emoción que implica un movimiento, hay una descarga de tensión interna. Porque de alguna manera mantener esos pensamientos en nuestro interior, encriptados, ocultos, que nadie escucha, que nadie oye, que nadie conoce, de alguna manera nos llena como de una tensión, ¿sí? Que cuando aparecen emociones como por ejemplo el llanto, expresar con el llanto una emoción muy fuerte, tiene que ver con eso. Se ve muchísimo, por ejemplo, cuando las personas reciben un premio, o cuando alguien se recibe, o cuando alguien consigue lograr una meta. El cerebro ha pasado tal estado de estrés por retener una emoción interna, que cuando lo libera necesariamente tiene que liberarlo a través del llanto, que es el famoso llanto reparador, ¿no? ¿Verdad? Que es muy importante y que siempre está presente, ¿de acuerdo? Entonces me parece que es un elemento también interesante a tener en cuenta, porque las emociones bien canalizadas liberan la tensión en general de las personas. Esas personas que por ejemplo son muy tensas para moverse, que son poco flexibles, que son bastante intransigentes en su contacto con lo social, la mayoría de las veces tienen un sinfín de emociones que no ponen en palabra y que las amenazan a ellas mismas todo el tiempo, ¿no? ¿Verdad? O sea, y que le generan esa rigidez. Es muy propia y muy vista en neurosis, ¿no? En neurosis ya más crónicas y bastante complicadas. Nosotros somos bioneuroemotivos. Tenemos un cuerpo, tenemos una estructura neuropsicológica y tenemos emociones. Estos tres parámetros son los que constituyen nuestra esencia, nuestra forma de ser frente al mundo. Y en base a cómo sentimos y vivimos estos tres parámetros, es el recorte que hacemos de la realidad y lo que dejamos o no dejamos que nos llegue de la realidad que nos rodea. Este no es un elemento menor. Entonces es muy importante poder gestionar las emociones, ¿sí? Y poder aprender a identificar por qué tenemos las emociones que tenemos para poder aumentar nuestra calidad de vida. Porque en realidad si yo empiezo a controlar las emociones negativas, las empiezo a dominar, pero les empiezo a dar un lugar, o empiezo a tenerme más tolerancia a mí mismo, como yo siempre les digo, o empiezo a aprender a no competir tanto en mi contra, a no ponerme tan rígida, tan estructurada, a no ser el peor o la peor juez frente a mí mismo, entonces, ¿sí? Empiezo como a liberar una cantidad de tensiones, empiezo a gestionar sanamente las emociones y empiezo de alguna manera a aprender cómo protegerme frente a los impactos negativos que me puede generar la vida, que no es la vida la que me lo genera. Soy yo que todavía no tengo el suficiente entrenamiento de las emociones para dominar lo que me toca vivir. ¿Se entiende? Hay una diferencia ahí, ¿ok? Yo, por ejemplo, tuve hace mucho tiempo una paciente que hoy por hoy, gracias a Dios, es colega y sigue supervisándose conmigo, es psicóloga,
que ella, por ejemplo, era increíble, o sea, hizo un cambio impresionante en el proceso terapéutico porque ella inició antes de egresar conmigo, mucho antes, como paciente. Y una de las cosas que había autoaprendido, porque a veces los pacientes aprenden por sus propios medios, aprenden herramientas, ¿no? Y agregan herramientas a su caja de herramientas cotidianas, ella tenía mucho pánico a dar exámenes, y mucho pánico a ir a las libretas. En aquel entonces iba a unas libretas en la facultad a ver la nota que se había sacado en el examen, ¿de acuerdo? Era como un terror, como una fobia ya, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo superó? Un día viene y me dice, yo actualmente cuando me avisan que están las notas de determinada prueba, según lo que me esté pasando ese día, voy a consultarla el mismo día o espero a tener un buen día y ir el buen día a consultar la nota. Porque la nota va a seguir en la carpeta. Pero si yo tengo un mal día y veo una mala nota o no me fue totalmente bien como yo esperaba, me voy a poner mucho peor de lo que ya estaba. Esto es una genialidad. O sea, en realidad esto de lo que está hablando es de lo que yo siempre señalo de la inteligencia emocional de una persona. Esto es saber administrar la emoción de una manera positiva y beneficiosa, pero a su vez protectora para ella misma. Quizás a otra persona le puede parecer una tontería. Sin embargo, para ella era clave porque ella sentía que de esa manera se autoprotegía, ¿sí? Y evitaba o disminuía el nivel de ansiedad y de angustia que le generaba dar una prueba, porque cuando la estaba dando ella estaba pensando qué malestar iba a sentir si veía la nota y la nota no había sido lo que ella esperaba. Entonces era una manera que ella había conseguido prefabricadamente, de manera artesanal, sobre ella misma, ¿sí? Para poder controlar, diríamos, las emociones y gestionar sus emociones positivamente. Es un ejemplo que me parece interesantísimo de poner cuando yo me refiero a gestionar nuestras emociones sanamente, ¿sí? Que no solamente pasa por expresarlas o decirlas. Expresarlas o decirlas es muy bueno, pero también tenemos que aprender a manejarlas porque son, diríamos, como vectores de fuerza las emociones. Mueven y movilizan muchas cosas. Esta paciente ya se estaba autoconociendo muchísimo a sí misma, entonces como se conocía a sí misma, sabía cuáles podían ser las respuestas negativas y las evitaba, ¿sí? Bien, no dejaba, diríamos, que la realidad la dejara expuesta, ¿no, verdad? Por otra parte, las emociones, de alguna manera, es importante encontrarles un canal de comunicación hacia afuera. Que no necesariamente quiere decir que yo se las cuente a todo el mundo. Pero sí es importante que encuentren un canal de expresión a través de, por ejemplo, puede ser el arte, la pintura, la escritura, la comunicación, la expresión, lo que ustedes quieran. Porque los canales de expresión externa hacen que esa emoción o ese emotio no implote adentro nuestro, o sea, pueda exponerse hacia afuera. No importa que lo expliquen o no, pero sí que lo puedan llevar hacia el exterior de ustedes mismos para poder sanarla. Porque, ¿saben lo que sucede? Cuando las emociones están ocultas, y no solamente están ocultas, sino que la persona ni siquiera se las imagina asociadas al malestar físico que, por ejemplo, pueden tener, aparecen activaciones de programas inconscientes de nuestro organismo. Por ejemplo, el cuerpo se empieza a defender de determinado ataque que interpreta que la mente le está transmitiendo cuando la persona retiene una emoción. La persona, por ejemplo, siente un malestar, no lo dice, pero tampoco identifica qué malestar es, y el cuerpo empieza a actuar, ¿sí? En una, diríamos, en una forma de emergencia, generando determinados comportamientos físicos o expresiones físicas, como por ejemplo puede serlo el cáncer, que es un neoplasma, es una construcción celular nueva que el organismo genera para tapar algo, ¿no, verdad? Y el cuerpo interpreta el estado de alerta que le está transmitiendo la mente. Entonces es muy importante que si tenemos emociones encapsuladas, si no sabemos qué nos pasa, tratemos de buscar los canales para poder empezar a identificar qué nos sucede realmente. Más allá de que se lo cuenten o no a alguien. Porque si ustedes logran esta canalización para el afuera, van a evitar que el cuerpo active programas inconscientes, ¿sí? Que generan psicosomatizaciones no deseables para nadie.
¿de acuerdo? Que les van a traer otro tipo de problemáticas. Entonces podemos ir ganando tiempo si nos limpiamos, como vieron que hay una frase en Facebook que dice saquen la basura, pero no la basura solamente a la calle, sino la basura de adentro, los malestares, bueno, poder sacarlo. Si no nos encontramos preparados todavía como para expresárselos a un tercero, poder sacarlo a través de otros canales, como puede ser el arte, como puede ser la escritura, como puede ser dibujar, como puede ser un hobby, como puede ser canalizar, como puede ser enseñar, no sé, hacer algo con ese elemento, porque esa es la manera de empezar a liberar. Por ejemplo, les voy a poner otro caso. Tuve un caso hace mucho tiempo de una chica que era celíaca. Seguramente hay muchas personas que padecen de este malestar, de esta psicosomática, porque tiene una estructura psicosomática muy fuerte, al igual que por ejemplo la fibromialgia, que también lo tiene. Y esta chica tenía diríamos, un rechazo tremendo a todo lo que era la asimilación, de trigo, diríamos, en su hígado, ¿no verdad? Entonces se la empieza a analizar, le empiezan a hacer todos los estudios pertinentes, constatan que es celíaca, porque ese es el nombre que médicamente se le da a la padecencia, ¿no verdad? Pero sucede que ella en determinadas instancias descubre que había consumido determinados elementos que también contenían trigo y no había generado reacción alguna. Entonces, desde el punto de vista clínico-médico, no funcionaba la teoría de que era realmente celíaca, totalmente. Porque si la persona celíaca, frente a todo lo que tenga trigo, sabiéndolo o no sabiéndolo, reacciona igual, por un tema de respuesta biológica y química, orgánica. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que ella empezó a hacer el análisis de su árbol genealógico y encontramos que tenía un pariente, ¿sí? Que era nada más y nada menos que el abuelo paterno, que ahora se van a dar cuenta por qué era la problemática relacionada con el trigo, justamente, y estaba asociado a que el apellido paterno de ella era Trigo. Y a su vez este abuelo, que era el abuelo paterno, ¿no verdad? Con este apellido había sido una figura en el árbol genealógico muy tóxica para todas las mujeres del árbol genealógico. Entonces había un rechazo inconsciente que había construido en la parte orgánica, activando programas inconscientes del físico, el repudio al trigo y la no aceptación del trigo en las dietas, que no era biológico 100%. La expresión era biológica, el origen era intrapsíquico y era inconsciente. Cuando se trabaja con ella este elemento, que se abordó y se trabajó por mucho tiempo, de manera inmediata ella empieza a tolerar cada vez más todo lo que tenía que ver con el trigo y soluciona, diríamos, la circunstancia. A su vez descubre que ella se encontraba trabajando en temas relacionados a esto porque trabajaba ¿en dónde? En una panadería. O sea, ¿cuál es la moraleja, entre comillas, para compartir con todos ustedes de todo este tipo de casos y viñetas clínicas que comparto con mucho gusto para que les pueda servir y abrirles la mente? Que nosotros, de nuestras vidas, estamos todo el tiempo haciendo un recorte. O sea, no existe la verdad única. Lo que existen son los recortes que cada ser humano hace desde toda la información que trae dentro en función de la información de su árbol genealógico, en función de cómo expresa sus emociones o no las expresa, en función de lo que siente. O sea, todo es un autorretrato de nosotros mismos. Por eso grandes referentes del psicoanálisis, como por ejemplo Lacan, expresan que el otro es inexistente. En realidad estamos todo el tiempo hablando, relatando, sintiendo y funcionando en base a lo que nosotros podemos recortar desde nuestro propio interior. Y nuestro propio interior tiene determinadas características. Es como que cada uno de nosotros tiene puesto un par de lentes que pertenece o que se constituyó en base a la historia que traemos. Entonces hay lentes que pueden ver determinadas cosas y otros que pueden ver otras, ¿sí? Pero no quiere decir que por eso mi verdad o la verdad de quien tengo al lado sea menos verdad o menos verdad que la mía. O sea, todas las verdades son válidas. Lo que hay que ir siempre es al origen y a la constitución, diríamos, de lo que se siente, de las emociones,
de lo que se experimenta internamente, de lo que la mente interpreta según la historia de vida de la persona, porque eso nos da la clave para poder entender las claves y las decodificaciones psicosomáticas, las decodificaciones bioneuroemocionales, nos explica por qué las personas responden a determinadas emociones y frente a otras se bloquean, ¿sí? O sea, podemos conseguir muchísimas explicaciones con respecto a lo que sucede y aplicarlas a nosotros mismos y autoconocernos mucho más, que eso es lo más liberador que puede existir para el ser humano, poder tener el autocontrol más completo posible sobre nuestra propia existencia y sobre principalmente nuestra propia esencia como seres en esta tierra, ¿sí? Bien, la enfermedad entonces vamos a entenderla como que es una, diríamos, vivencia multicausal, que implica descompensaciones en diversos aspectos, pero también una descompensación muy importante en el plano emocional. Por eso es importante poder buscar medios para poder canalizar las emociones y, diríamos, corporizarlas a través de otros canales que no sean el cuerpo nuestro, ¿sí? O sea, evitar poner nuestro cuerpo para que sea nuestro cuerpo el escudo donde caigan o recaigan todas las emociones no habladas y no dichas. Hay varios materiales que se pueden leer con respecto a estos temas de las emociones. Lo que yo les puedo decir es que la emoción es un parámetro en nosotros los seres humanos que yo me animo a dar con argumentos científicos y toda la explicación. Es el parámetro más sincero con el que cuenta el ser humano en su especie. Cuando existe la expresión de una emoción, la emoción nunca puede ser falsa, porque la emoción es movimiento emocional, es emotio, y ese movimiento la persona no lo puede fingir. Este aspecto es un aspecto que se analiza mucho, por ejemplo, en la psicología del testimonio o cuando nosotros analizamos discursos y hacemos identificación de personas que mienten o no mienten en determinados testimonios, por ejemplo, en pericias que se hace cámara Gesell o que se hace análisis filogenético o filológico, mejor dicho, relacionado con las expresiones faciales y demás. Acuérdense, por ejemplo, lo que analizaba el especialista de Lie to Me, la serie. Bueno, es exactamente lo mismo. En realidad lo que nosotros analizamos en los rostros, ¿sí?, vendría a ser la expresión de la emoción antes que es dicha. Y lo que yo les puedo asegurar hoy en esta charla sobre emociones es que si ustedes logran tomar contacto con las emociones de alguien, es casi un 1% posible, solamente o menos, que esa persona pueda mentir acerca de la emoción que expresa. Porque la manipulación y la mentira sobre la emoción es casi inexistente en el ser humano. Es imposible. Existen métodos de movimientos faciales, o sea, comportamientos gestuales, o sea, todo lo que vendría a ser el lenguaje no verbal, que expresan claramente qué es lo que realmente siente la persona. Y justamente es a través de la identificación de lo que siente que nosotros podemos conocer la verdad revelada de esa persona, por más que esa persona desde la palabra trate de mentirnos o decirnos lo contrario. Entonces, en base a esto, imagínense lo confiable que puede significar la emoción y lo confiable que puede ser alguien que sea, no les voy a decir pura emoción, pero que sea alguien que tenga una buena relación con sus emociones y con la expresión de las mismas. No van a encontrar personas falsas o personas manipuladoras que se muestren leales a sus propias emociones. Porque la emoción es el camino más puro de la expresión de lo que siente la persona. Y es muy difícil poder engañar ese camino. Por más que la persona lo desee, porque su cuerpo va a hablar, ¿sí?, a través de lo gestual. Bien, hay mucho material bibliográfico que pueden consultar. Hay muchos materiales que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, está un libro sobre el doctor Christian Boucaran, que es neuropsicólogo, es oncólogo y es experto en todo lo que tiene que ver con la parte, diríamos, de emociones, ¿tá? Y él habla, el libro es como muy fuerte, tiene un título que se llama Un cáncer nuevo para tu vida, que en realidad habla de cómo se decodifican todos los procesos oncológicos
y que es impresionante lo que surge en base al análisis bio-neuroemocional de los procesos oncológicos. He tenido casos así, he tenido casos donde he visto, por ejemplo, principalmente mujeres, donde se da muchísimo esto de la retención, que la canalizan con emociones en la zona uterina, generando toda esta cuestión de los cuellos de útero, generando toda esta cuestión de, perdón, los cuellos de útero no, generando toda esta cuestión del cáncer de cuello de útero, del HPV, generando muchísimo todo el tema de los fibromas. Ustedes saben que todas estas conformaciones tienen una decodificación bio-neuroemocional relacionada con, diríamos, el destrato de la figura femenina, porque nos encontramos siempre con esta historia en estas mujeres que sufren eso. Y también es una manera que el organismo interpreta de generar, diríamos, como un tapón en la zona del útero para que muchas veces las mujeres no puedan tener familia y no puedan concebir. Porque el hecho de tener familia es como quedar en una posición frente al varón que ellas, por su historia, no quieren quedar, ¿sí? Entonces es como las eternas embarazadas que no se embarazan nunca, generando estos fibromas o esta fibromatosis o estas miomatosis que también son muy visibles, bueno, el cáncer del cuello de útero que también está muy vinculado, problemas relacionados con esa zona. No se olviden que nosotras las mujeres tenemos un temita con eso, que ¿cuál es? Que el útero de alguna manera no deja de ser una caja. Es como una caja, no se me malinterprete. Es como, diríamos, un espacio de canalización y de resguardo y a su vez de contención. Por consiguiente, si ya somos retentivas y hay un tema emocional que se carga sobre la figura femenina, claramente la psicosomática va a estar centralizada en la zona uterina. Y van a aparecer este tipo de manifestaciones biológicas como respuesta al estado de alerta en el que está en la mente de estas mujeres que sufren determinadas historias. Pero acuérdense, no es primero biológico, después mental. Es primero psicoemocional y después biológico, ¿sí? Las manifestaciones funcionan de esa manera. Bueno, Boucaran, que se escribe Bou con K, Karan, es un especialista en la decodificación de casos de neoplasmas. Se los recomiendo, es interesantísimo. Y bueno, existen otros autores como por ejemplo Anthony de Mello también, que habla sobre la importancia del redescubrimiento de la vida y se trabaja mucho desde la bio-neuroemoción, ¿sí? En el caso de Boucaran, rectifico el nombre del título del libro, es El poder anticáncer de las emociones, ¿sí? El poder anticáncer de las emociones, o sea, las emociones liberadas son emociones que nos previenen de cualquier tipo de formación cancerígena. Eso no tengan la menor duda, porque es así. O sea, funciona, yo lo he visto en muchísimos casos, se observa muchísimo y es muy importante poder decir, poder poner en palabras y poder trabajar con todo este tipo de emociones vinculadas. Y después tenemos a Pearson, que trabaja un libro que se llama El héroe interior, que también es súper interesante, que se trabaja muchísimo con bio-neuroemoción. En síntesis, la gran pregunta es, ¿qué historia vivimos? ¿Y cuál es el sentido que yo siento que tiene mi vida? Porque en base a estas dos grandes preguntas, que son preguntas trascendentales, como se dice en filosofía, yo me voy a liberar o me voy a esclavizar de mi existencia. Por otra parte, empiecen a comprender que el mundo de alguna manera no está hecho y ustedes no están en el mundo para transformarlo y cambiarlo únicamente. Nosotros existimos en el mundo para justamente amar al mundo y amar a las personas que estén en el mundo. Esto que parece súper, diríamos, idílico, es una clave de vida sana. Nosotros vinimos al mundo a ser felices. Que por las circunstancias materiales, existenciales, a nosotros nos confundan y nosotros ese principio lo perdamos de vista como objetivo hacia el que vamos, no quiere decir que vengamos al mundo a trabajar, a sufrir y a padecer. Al mundo se viene a ser feliz. Al mundo se viene a amar. Al mundo no se viene solamente a transformarlo y a cambiarlo. No solamente venimos a luchar.
Es importante luchar, pero también es importante ser felices y estar conformes con lo que somos. Luchar por transformarnos en lo que queremos ser y por estar convencidos de que tiene un destino y tiene un sentido nuestra existencia. Yo creo que eso es clave, ¿de acuerdo? Me parece que es como central. Pero acuérdense, al mundo venimos a ser felices. Yo este ejercicio de a qué venimos al mundo lo he hecho muchas veces con alumnos míos de filosofía en secundaria, que les pregunto en sexto, que tienen la temática de la ética y de la vida, a qué ellos creen que vienen al mundo. Y ustedes no saben la dificultad que genera, porque no saben qué contestar. O sea, no interpretan a qué vienen, a qué existen. Y es muy importante, porque si yo no sé para qué y a qué, estoy perdido realmente. Y claramente se me van a confundir las emociones y claramente voy a perder mucho tiempo en identificar qué es lo que siento y claramente no voy a saber hacia dónde voy, porque si no tengo definido el objetivo, no sé qué métodos o qué caminos tomar para llegar a él. Piénsenlo, porque realmente a mí es una revelación que me cambió la vida. Poder empezar a realmente creer y después poder empezar a experimentar en mi existencia diaria que venimos a ser felices, que no venimos a sufrir. Solamente venimos a ser felices y a amar al mundo. Ese es nuestro objetivo final, ¿sí? Y inicial también. Para eso nos crearon y nos pusieron y aparecimos y existimos hoy. ¿De acuerdo? Entonces creo que estas emociones son, diríamos también, estos pensamientos son aspectos que sanan nuestras emociones, de alguna manera, que nos hacen sentir, diríamos, más dignificados frente a nuestra existencia y más felices de ser quienes somos, más allá de que nos falte todavía y que hayan cosas que no hayamos conseguido o que hayan cosas que no nos salgan, pero poder estar felices desde ese lugar, ¿sí? Que es un poco también lo que disciplinas como el budismo buscan diariamente y demás. Y no pasa por dejar de ser realista, pasa por empezar a ser más inteligentes emocionalmente y empezar a protegernos más desde las emociones. Bien. Yo para terminar lo que les dejaría como pregunta es: piensen por qué nos cuesta tanto estar en silencio, estar quietos o estar en cuarentena, ¿sí? Que por supuesto no es para nada agradable, pero sin embargo también tiene que ver con una dificultad que tenemos de tomar contacto con nuestras propias emociones. Empiecen a tratar de tomar contacto con ellas, ¿sí? Desen el permiso. No compitan con ustedes mismos, no sean malos jueces de ustedes mismos, no sean jueces crueles, ¿sí? Habilítense a sentir, habilítense a perdonarse por los errores, ¿sí? Que todos lo cometemos, ¿sí? Y de esa manera empiecen a tomar más contacto con las emociones. Muchas veces el bloquear las emociones y no contactarnos con ellas está asociado a que en realidad lo que no queremos es ver lo que nos pasa por dentro. Y lo que estamos haciendo es una gran negación. Traten de cortar con eso porque no conduce a ninguna parte, ¿sí? Me ha pasado muchísimo, por ejemplo, con pacientes también. Me pasó con una paciente que tenía un gran bloqueo a, por ejemplo, poder ponerse a pintar. Ella pintaba y había dejado de pintar en un determinado momento y se había bloqueado a tal punto que interpretaba que, porque ella misma lo expresaba, que no volvía a pintar porque sentía que lo que iba a sentir no lo iba a poder controlar. Claramente la pintura, como expresión artística, le iba a movilizar las emociones. Entonces ella, para evitar sentirse mal frente a esta movilización, evitaba hacer algo que le moviera las emociones. Pero que yo no mueva mis emociones no quiere decir que mis emociones dejen de estar. Esto es como el sol con el dedo. Por más que lo tape, el sol sigue existiendo. Entonces traten de meterse en el métier, valga la redundancia, o en el, diríamos, aprieto de tomar contacto con sus emociones, y van a ver todo lo que descubren y van a ver los mundos increíbles que pueden tener en su interior y van a ver que pueden empezar a transformarse y a tornarse una persona nueva para ustedes y para todos aquellos que los rodean. Pero principalmente una persona feliz con quien son, felices de su existencia, más allá de todas las circunstancias
materiales que nos puedan estar atravesando. Porque en realidad la verdadera felicidad está en la esencia de, diríamos, la trascendencia, en lo que nos hace felices por encima de todo lo real y lo concreto y lo espaciotemporal que nos rodea. Porque todo eso pasa. Pero nosotros vamos a seguir con nosotros mismos conviviendo hasta nuestros últimos días en este plano, en esta vida. ¿De acuerdo? Les mando un beso enorme. Gracias por estar ahí. Gracias por haberme hecho de vuelta a este lugarcito para que entre a todos los hogares de ustedes. Bueno, besos gigantes a todos, como siempre. Perú, Argentina, México, Puerto Rico se sumó ahora también, que tengo allá alumnos en Puerto Rico. Les mando un beso grande. Les cuento que los videos van a estar subidos también en YouTube, en mi canal, que me buscan por Adriana Savio Corvino, mi nombre completo, en YouTube, y se pueden suscribir dándole la manito al canal y a su vez activando la campanita para que le aparezcan todas las notificaciones. Gracias por los corazones, gracias por los saludos, son maravillosos, se merecen esto y muchísimo más. El otro día me decía una alumna, tendría que salir por cadena nacional, y le digo, bueno, no aspiro a tanto todavía, ya me conformo con el YouTube. Pero muchísimas gracias por los mensajes. Aviso también que hoy de noche ya estoy mandando sin falta toda la información de la caja mágica con ejercicios psicoemocionales para adolescentes y para niños. Mañana recibí todos los mails súper bien, gracias a todos los que me escribieron. Mañana vamos a estar con el video diario de las 22 horas, pero también voy a estar con el video para niños y adolescentes de ejercicios psicoemocionales. Mañana vamos a seguir con segundo año de escuela, ¿ok? Y voy a subir, para los que me pidan, la ficha libre, o sea, la ficha sin ningún tipo de cargo, para que puedan trabajar con chiquitos de esas edades. Después de haberles explicado cómo son los ejercicios. Gracias, Lourdes. Gracias. Bueno, un placer decirles todo lo que les digo. Y que a su vez eso genere cosas en ustedes que los pueda seguir sanando, que los pueda seguir haciendo evolucionar y que, como siempre les digo a todos, salgamos todos mejor de la cuarentena, de lo que entramos a ella. Así que vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias, Lourdes, por tu comentario. Un placer. Gracias a todos por estar ahí, por engancharse. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. ¡Mua! Un beso gigante y seguimos en contacto. Otro aviso más. Todos aquellos que quieran comunicarse por la Feria Solidaria de la Corona Solidaria, que es un espacio que tengo abierto para todos los emprendedores que se quedaron complicados por el tema económico, por la situación actual del coronavirus, me mandan mensaje de WhatsApp. Es totalmente sin cargo. Reciben un diseño gratis hecho para el emprendimiento o el producto que vendan y eso se sube a todas las redes y se difunde. Hoy por hoy Quédate en Casa Salud también va a estar difundiendo el espacio mío de la Feria Solidaria del Corona Solidario, así que está buenísimo poderle dar trabajo a gente que se haya quedado muy complicada con esta situación económica que nos complicó a todos. Gracias, Joana. ¡Ay, Chiclayo! Me muero, Perú. ¡Mua! Un beso a Chiclayo, Perú. Bueno, besos, Perú. Saludos, Chiclayo. Voy a estar por ahí muy pronto. Les mando un beso gigante. Conéctense, no se queden solos. Los quiero muchísimo. Engánchense con las propuestas porque hay todo. Simplemente hay que animarse a vincularse y no perder el contacto. Estamos en comunicación y quedamos en contacto para mañana. Los 2 videos. Vamos a estar en contacto como siempre. Gracias y los quiero muchísimo. Quédense para compartir conmigo todos los días y así seguir aprendiendo entre todos juntos. ¡Mua! Besos. Chau.